Diga más, vamos a la Biblia, mis hermanos, y vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, y vamos a continuar con el estudio de ahí, de esa porción de la Escritura. Estamos ya en el capítulo 21. Bueno, vamos a comenzar hoy el capítulo 21. La última vez prácticamente terminamos el capítulo 20. De hecho, ahorita vamos a leer los últimos versículos del capítulo 20 y vamos a leer algunos versículos también del capítulo 21. ¿Ok? Entonces, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estás en el 21, ¿verdad? 20. Entonces, ya que estás ahí en el 20, Sergio, busca por favor versículo 36. Bien. Espero que ahorita que leamos estos últimos versículos del capítulo 20, les recuerde qué es lo que estamos viendo, lo que hemos estado viendo, y qué es lo que vimos la última vez, en la última predicación. Dice entonces Lucas, el autor, aquí en Hechos 20:36, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Quiero que pongas atención a lo que vamos a estar leyendo, los versículos que vamos a leer enseguida, junto con los que ya leímos aquí en el capítulo 20, y a ver si notas algo. Hay algo que sobresale en la mayoría o en algunos de los versículos que vamos a leer, incluyendo, repito, los que ya hemos leído. ¿Sale? Vamos a continuar en el capítulo 21, versículo 1. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos. Encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidas las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Hasta ahí nada más. ¿Se dieron cuenta de algo en todos estos versículos? Hay algo que por lo menos para mí resalta en estos versículos. De hecho, en un principio mi intención era que abarcáramos hasta el versículo 25, pero me di cuenta que sería demasiado y me di cuenta que nos llevaría mucho tiempo, y creo que en estos versículos que hemos leído hay algunas enseñanzas que son aplicables para nosotros en este tiempo. Así que decidí en el transcurso de la semana que únicamente veríamos hoy hasta el versículo 17 que hemos leído, y posteriormente continuaremos con los demás versículos.
¿Ok? Compañerismo cristiano. Es el título de la predicación del día de hoy. Compañerismo cristiano. Si algo necesitamos, hermanos, ustedes y yo, son en nuestra vida relaciones significativas, relaciones duraderas, relaciones con personas que nos ayuden a nosotros a seguir caminando en el camino del Señor, que nos ayuden a nosotros y nos acompañen en ese camino hacia nuestra meta, que es la presencia de Dios. Necesitamos, tú y yo, lo creas o no lo creas, te interese o no te interese, lo aceptes o no lo aceptes, necesitamos construir con la ayuda de Dios en nuestras vidas relaciones significativas, relaciones duraderas, relaciones estables. Necesitamos en nuestra vida amistades verdaderas. Necesitamos en nuestra vida compañerismo realmente cristiano. ¿Somos cristianos? ¿Estamos en esta iglesia donde Dios nos ha puesto? ¿Nos llamamos hermanos? Y me temo, y ojalá que me equivoque, pero me temo que muchas veces eso de hermano lo decimos ya simplemente como decimos buenos días. Porque en la práctica la realidad es que creo que nos falta mucho por cultivar el compañerismo cristiano entre nosotros, y nos falta mucho por cultivar entre nosotros relaciones significativas. Y hablo por mí en primer lugar. Así que el mensaje de este mediodía en realidad es sencillo, y quiero que veamos algunas cosas que extraídas de estos versículos que hemos leído podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios esforzarnos, y subrayo esforzarnos de manera intencional, de manera deliberada, para construir y para cultivar aquí en nuestra iglesia relaciones significativas, amistades duraderas, para cultivar aquí en nuestra iglesia verdadero compañerismo cristiano. Vamos viendo entonces el pasaje. Leímos desde el capítulo 20. Dice Lucas, el autor, cuando Pablo terminó de hablar, ¿recuerdan a quién les estaba hablando? Bueno, antes de eso, ¿recuerdan en dónde estaban? O antes de eso, ¿recuerdan a dónde se dirige Pablo? El apóstol Pablo, ya terminando su tercer viaje misionero, él tenía cierta premura, cierta prisa para llegar a Jerusalén. No había podido llegar a la celebración de la Pascua, pero él tenía probablemente la intención de llegar a la celebración de Pentecostés. De la celebración de la Pascua hasta el día de Pentecostés, ¿recuerdan? ¿Alguien sabe cuántos días eran? La respuesta es sencilla, y de hecho está en la pregunta, en la palabra Pentecostés. ¿Cuántos días había entre la Pascua y el Pentecostés? 5, dijo alguno. Por allá hoy que creo que 7. Bueno, están lejos, de hecho. 50. Pente, de hecho, en alguna manera estaba bien, pero porque Pente significa 5. Pero hablando de Pentecostés, y si leemos el pasaje y otros pasajes, vamos a darnos cuenta que se refiere a 50 días. De la celebración de la Pascua hasta el Pentecostés serán 50 días. El apóstol Pablo tenía 50 días para llegar a Jerusalén y estar allí en la celebración de la Pascua. Por eso es que tenía cierta prisa. En su viaje ya hacia Jerusalén, él no quiso pasar por Éfeso. Ya había estado allí no hacía mucho tiempo atrás. Estuvo allí ministrando, trabajando en Éfeso por 2 años y medio, por lo menos. De modo que ahí surgió una iglesia. Pero repito, en su viaje a Jerusalén no quiso pasar ya por Éfeso, sino que se detuvo en otro lugar cerca de Éfeso, en un lugar llamado Mileto,
Y desde allí mandó llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Estaba relativamente cerca. Algunos dicen que la distancia entre Éfeso y Mileto eran aproximadamente 50 kilómetros. Entonces no era mucho. Pablo, estando allí, mandó llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y ellos vinieron, se encontraron con él allí en Mileto, y Pablo les dio este discurso de despedida del que veíamos la última vez que vimos aquí el estudio del libro de Hechos. Ahí es donde hemos comenzado a leer, dice el versículo 36, cuando Pablo terminó de hablar, cuando terminó su discurso a los ancianos de Éfeso, se arrodilló y oró con ellos. 37, dice, todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Quiero que vayas dándote cuenta de la relación que había entre Pablo y otros creyentes. Y no nada más entre Pablo, sino porque no solo estaba iba él, pero iba acompañado con otros hombres, entre ellos incluyendo a Lucas, el autor. Pero vean la relación que había entre ellos, entre unos creyentes y otros creyentes, al grado que dice el versículo 37, bueno, desde el 36, que cuando ya llegó el momento de despedirse, ¿te fijaste cómo se despidieron? Dice que los ancianos de Éfeso lloraban, mientras abrazaban a Pablo y le daban besos de despedida. ¿Alguna vez has llorado por algún hermano de la iglesia? Honestamente, ¿has llorado? Lágrimas sinceras, no lágrimas de cocodrilo. Lágrimas sinceras. ¿Has llorado al ver la condición de algún hermano de la iglesia, de tu hermano o de tu hermana? Por lo menos has sentido que las entrañas se te revuelven. ¿Has sentido algo así? ¿O no? Estos hombres amaban a Pablo, y sin duda Pablo y sus compañeros amaban no solo a los líderes de la iglesia, sino a la iglesia de Éfeso, igual que las demás iglesias. Pero esto que dice el versículo 37 nos deja ver un poco de cómo era la relación entre ellos y cómo era el amor entre ellos. Y hermanos, yo creo que nosotros tenemos que orar y rogarle a Dios y decirle, Señor, danos un corazón que sea capaz de llorar por los hermanos de nuestra iglesia. Danos un corazón que se conmueva, que se estremezca al ver cómo en algunos casos o en algunos momentos puede estar la vida de otros hermanos o hermanas de la iglesia. Todos pasamos por diferentes situaciones, diferentes momentos. En algunos hay alguna necesidad, puede ser necesidad física, puede ser alguna enfermedad, puede ser necesidad económica, puede ser necesidad espiritual. Y si algo necesitamos es esto. Es con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios realmente conmovernos. Para que entonces con un corazón conmovido y un corazón que ame a Dios en primer lugar y en segundo lugar que ame al prójimo como a sí mismo, podamos hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer los unos con los otros. Debemos amarnos unos a otros, debemos alentarnos unos a otros, debemos animarnos unos a otros, debemos orar unos por otros, debemos exhortarnos, confrontarnos unos a otros. Y creo que ustedes estarán de acuerdo que la realidad es que muchas veces no lo hacemos, o al menos no lo hacemos como debemos hacerlo. Y no lo hacemos como debemos hacerlo por esto, porque en nuestro corazón no tenemos el amor del que habla la palabra de Dios hacia nuestros hermanos. Una de las cosas que creo que debemos pedir cada día a Dios es esto: Señor, sigue obrando en nuestro corazón y danos un corazón así. Un corazón que
que piense constantemente en los demás. Un corazón que no esté centrado en sí mismo y que no esté ensimismado, sino que vea, que piense en los demás, que se interese en los demás. Pero no nada más que sea un interés de labios para afuera, sino que sea un interés práctico, que realmente seamos movidos y pues movidos a actuar, a hacer algo por los demás. Un corazón que, como dice la Escritura, nos lleve a alegrarnos con los que se alegran, pero también a estar tristes o llorar con los que lloran. ¿Te fijas? Las dos cosas, ¿eh? Ahora, si te pones a pensar, no sé, pero si estés de acuerdo, pero me temo que es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Que muchas veces es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguno de nuestros hermanos llora es porque está atravesando alguna aflicción, alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna necesidad. Es fácil, y a veces entre comillas, sentir lo mismo o mostrarle a esa persona que está en alguna necesidad, mostrarle compasión, pero porque sabemos que la persona está en una situación en la que a nosotros no nos gustaría estar. Pero ¿y qué cuando a la persona le va bien? ¿Qué cuando el hermano o la hermana le va mejor que a ti? ¿Qué cuando al hermano, la familia del hermano o la familia de la hermana parece una familia firme, estable, feliz? Cuando el hermano tiene más que yo, en esos momentos o en esos casos no es tan fácil gozarse con los que se gozan. Porque nuestra carne nos lleva a sentir envidia muchas veces. Pero la Biblia nos llama a eso, a llorar con los que lloran, pero al mismo tiempo también alegrarnos con los que se alegren. Que el Señor nos conceda un corazón así, real, sincero, que realmente podamos entristecernos y llorar con los que lloran y estar al lado de ellos en momentos de dificultad o de prueba o de aflicción o de enfermedad, pero que también el Señor nos dé un corazón sincero, que realmente podamos alegrarnos con aquel hermano o aquella hermana que el Señor la está bendiciendo o lo está bendiciendo más que a mí, aunque eso sea evidente, aunque el hermano tenga lo que yo quisiera tener y no lo tengo. Que el Señor nos ayude a tener un corazón sincero, capaz de alegrarnos con los que se alegran. Lucas, el autor, entonces continúa el relato y dice ahí en el capítulo 20, versículo 38, estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Me imagino que estaban ya en la orilla de la playa, allí en la playa. Lo acompañaron a Pablo y a sus compañeros. Allí se despidieron, allí se abrazaron, se besaron, oraron. ¿Lo notaron? Oraron. Es que necesitamos amistades así. Amistades que con las cuales podamos reírnos, pero también con las cuales podamos dolernos. Amistades a las que podamos abrazar y besar de buena manera, obviamente. Amistades con las cuales podamos orar. Y orar de rodillas, como dice que lo hicieron. Y caminar juntos. Así que dice al final del capítulo 20, luego lo acompañaron hasta el barco. Capítulo 21. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas, luego fuimos a Pátara, allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por mano izquierda y llegamos al puerto de Tiro. Ahí está. La primera parada, me atrevo a decir, importante en ese viaje de Pablo hacia Jerusalén.
Vemos en los versículos que hemos leído cuatro paradas, 4 estaciones que Pablo y sus compañeros hicieron en su camino a Jerusalén. Y la primera es Tiro, en Siria. De hecho, Tiro, en Siria, estaba ya cerca de Jerusalén. Llegaron allí, a Tiro, y llegaron allí y el barco, dice, tenía que descargar, el barco donde iban ellos. Entonces dice el versículo 4, y a partir de aquí, voy a mencionar algunas cosas que tú y yo, con la ayuda de Dios, podemos hacer para encontrar y cultivar en nuestra vida el compañerismo cristiano, real compañerismo bíblico, cristiano, compañerismo entre hermanos, entre creyentes, cosas que nos van a ayudar para cultivar en nuestra vida amistades sinceras, duraderas y sobre todo amistades con personas que, igual que nosotros, tienen temor de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo. La primera cosa que quiero mencionar es esto. Hablando del compañerismo cristiano, hablando de las amistades significativas, lo primero que quiero mencionar es esto. Búscalas, pero búscalas intencionalmente. ¿Quieres tener compañerismo con creyentes? Búscalo. Busca el compañerismo de manera intencional. Busca tener amistad, busca hacer amistad con otros creyentes. Y eso nos corresponde a todos nosotros, a ti y a mí. Y eso, déjame decírtelo, eso requiere esfuerzo de nuestra parte y requiere tiempo también. Tiempo. Y lamentablemente, yo creo que muchos tenemos que reconocer que muchas veces lo que menos estamos dispuestos a dar es tiempo. Y a veces nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Y decimos, es que no tengo tiempo. No puedo, no tengo tiempo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? A ver, dime, ¿cuándo? Pero lo cierto es que si lo piensas bien, te aseguro, sí tienes tiempo. Bueno, ¿de dónde saco esto? Que debemos de buscar intencionalmente las amistades con otros creyentes. Bueno, del versículo 4, dice Lucas, desembarcamos allí en Tiro. Y enseguida dice, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. ¿Lo notaste? Dice Lucas, encontramos a los creyentes. Si los encontraron, ¿quiere decir qué? Los buscaron. Los buscaron. El apóstol Pablo y sus compañeros estaban convencidos de una cosa, y yo me imagino al apóstol Pablo que a él le interesaba en cada lugar en donde él llegaba encontrar a otros creyentes. Allí en Tiro no solo había unos cuantos creyentes, ¿lo notaste más adelante? Había una iglesia, había una congregación allí en Tiro. Vamos a leerlo, miren. Dice que se quedaron con ellos una semana. Y dice enseguida, estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Versículo 5. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, y ahí entendemos que fue el tiempo que tardaron en descargar el barco, dice, cuando regresamos al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Así que tienes a Pablo con sus compañeros, llegan a Tiro, desembarcan, y lo primero que tiene en su corazón el apóstol Pablo, la intención que tiene es encontrar a otros creyentes en ese lugar. Y se dieron a la tarea de buscarlos y los encontraron. Yo no me imagino al apóstol Pablo diciéndole ahí a Lucas y a Timoteo o Silas que iba con él, mira qué bonito lugar al que hemos llegado, vamos a tomarnos unos días, ¿no? Y descansamos y nos tomamos unas vacaciones. No, la intención que tenían ellos y Pablo principalmente era encontrar a los creyentes de ese lugar. Y los encontraron.
Ahora nota algo más, mira el texto, no lo dice de manera textual, valga la redundancia. Pero lo notas, ¿cuánto tiempo estuvieron allí en Tiro? Una semana. Una semana. Una semana, hermano, hermana, una semana. Y en esa semana, Pablo logró entablar una relación de amistad significativa con la iglesia de ese lugar. ¿Cómo sabemos eso? Porque en una semana, cuando terminó esa semana, dice que no nada más uno o dos, dice que toda la congregación, toda, incluyendo las mujeres y los niños, fueron a despedir al apóstol Pablo. En una semana cultivaron esa relación de amistad, de amor con esos creyentes. Y me encanta cuando dice toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños. Es que eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Y yo en lo personal le agradezco a Dios por nuestra iglesia. Dios nos da la bendición, hermanos, y véanlo así, es una bendición de tener aquí en nuestra iglesia familias completas. Qué bueno ver familias completas que vienen cada domingo para alabar a Dios. Qué bueno ver al esposo, a la esposa con los niños juntos, viniendo a alabar a Dios. Siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Y en la medida en que lo hagas, procura, y de manera intencional, como lo estamos viendo, de manera intencional, busca tener compañerismo con otros hermanos de tu iglesia. Parece que esto era algo que el apóstol Pablo hacía de manera habitual, porque no nada más lo hicieron en Tiro, se fueron de Tiro, y después de Tiro, ¿a dónde llegaron? La segunda parada, versículo 7. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida. ¿Y qué hicieron allí en Tolemaida? Donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Lo mismo, ¿se fijan? Llegaron a otro lugar y seguramente se dieron a la tarea de buscar y encontrar a otros creyentes en Cristo. Y se quedaron con ellos un día. Es que para Pablo y sus compañeros era importante esto, encontrar a otros creyentes y tener comunión con ellos. Y salieron de Tolemaida, se fueron de allí, ¿y a dónde llegaron? Versículo 8. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Eso pasó en Cesarea. En Cesarea otra vez buscaron creyentes, o probablemente ya sabían que allí estaba Felipe, el evangelista. Fueron directo a su casa y se quedaron con él. De Cesarea, la última parada fue Jerusalén, ya cuando llegaron a Jerusalén. Lo vemos en el versículo 15. Dice, después de esto empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea, ¿se fijan? Otra vez, ahí está el compañerismo. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, ¿qué pasó? Dice, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. ¿Te fijas? Compañerismo entre creyentes, y muy probablemente eran creyentes que no se conocían. Me refiero a Pablo y sus compañeros, por ejemplo, entre ellos con los creyentes de Tiro, probablemente no se conocían. Allí se conocieron cuando Pablo con sus compañeros llegó a Tiro. Y para Pablo era importante eso. Y en una semana, insisto, en una semana hicieron esta fuerte amistad con esos creyentes. Pero Pablo era intencional en eso. De manera intencional, él buscaba a los creyentes en los lugares a donde iba.
Y yo creo que podemos aprender nosotros del ejemplo del apóstol Pablo. Y de manera intencional buscar tener compañerismo con otros creyentes. En primer lugar, con los creyentes de nuestra iglesia, con nuestros hermanos, de manera intencional. Hazlo. Y yo quiero quiero que te lleves ese reto, esa exhortación. Hazlo de manera intencional, deliberada y también voluntaria. Hazlo, procura, busca de manera intencional tener y formar amistades fuertes, sólidas, estables y duraderas con hermanos de nuestra iglesia o con otros creyentes. Pero repito, para eso se requiere tiempo. Tiempo, el domingo cuando venimos aquí, tiempo para que al final del culto te esperes unos minutos con el interés únicamente de saludar a los hermanos, ¿no? Y también tiempo a lo largo de la semana, ¿no? Para que te tomes un tiempecito y por lo menos llames a un hermano, a una hermana o le mandes un mensaje y puedan platicar y puedan orar y decir: hermano, hermana, ¿te puedo ayudar para orar por algo? ¿Alguna necesidad en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la escuela? ¿No? Piénsalo, hay varias maneras de hacerlo, varias maneras de hacerlo. Y ahora con estos aparatos que tenemos, sencillo, una videollamada, un mensaje, WhatsApp, Facebook, lo que ustedes quieran. El verse físicamente entre semana, eso sin duda que es algo que ayuda bastante para formar y fortalecer las relaciones. Pero el punto es que necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo de manera intencional. Y necesitamos dedicar tiempo, dedícale tiempo. Puede ser un día como estuvieron Pablo y sus compañeros allí en Tolemaida, dicen que se quedaron con los hermanos un día. Puede ser una semana, como en Tiro, ¿no? Que estuvieron una semana con los hermanos y obviamente no te vayas por la tangente, ¿eh? No me estoy refiriendo a que estés toda la semana en la casa del hermano o la hermana, no. Pues sí, vamos a salir de pleito en vez de fortalecer las relaciones. Pero ¿qué tal cada día de la semana un mensaje, una llamada? ¿No? O una vez a la semana. Pero se requiere intención de nuestra parte. Entonces, en primer lugar, busca el compañerismo, busca las amistades con otros creyentes, pero búscalas de manera intencional. En segundo lugar, dedícales tiempo. Si algo se necesita es tiempo. Organiza tu agenda. Organiza tus actividades y te aseguro que cuando lo hagas y pongas en primer lugar a Dios y al pueblo de Dios, vas a encontrar tiempo. Dedícale tiempo. En tercer lugar, ora, ya que lo buscaste de manera intencional, ya que le estás dedicando tiempo, procura también orar. Ora por tus hermanos y ora con ellos. Repito, ora por ellos y con ellos. Y esto lo hemos visto en los versículos que hemos leído. Cómo esos grupos de creyentes se tomaron el tiempo para orar unos por otros. Ahí en la playa, donde estaban. Puestos de rodillas. Y mira, hablando de esto, creo que es algo que también tenemos que poner en práctica en nuestra vida individual, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar y como iglesia. ¿Tiene tiempo que no oramos en la iglesia de rodillas? La pregunta es, ¿alguna vez has orado en tu casa de rodillas? Y no tienes que decir que sí o no tienes que hacer nada, solamente piénsalo. ¿Has orado con tu esposo, con tu esposa de rodillas? Y ni qué decir, ¿no? ¿Has orado con otro hermano de la iglesia o con otra hermana de rodillas? Sin duda, yo creo que es un buen hábito que podemos y debemos
cultivar, orar de rodillas. Y no nada más cuando haya una urgencia, una emergencia o algún problema grave. Yo creo que podemos y debemos cultivar ese buen hábito de orar de rodillas frecuentemente en nuestras vidas. Pero ora con tus hermanos, ora con tus hermanas. Puedes ponerte de acuerdo con uno de ellos o con una de ellas, y verse en algún lugar y orar, tener un tiempo de oración. Oren juntos, alaben a Dios juntos, denle gracias a Dios juntos, pídanle a Dios juntos, busquen su voluntad juntos. Oremos unos por otros. En cuarto lugar, abre tu casa. Abre tu casa para que alguien te visite. O ten la suficiente disponibilidad y humildad, porque a veces es asunto de orgullo, vamos a llamarle tal cual, del hecho de que no queremos ir a la casa de otro hermano o de otra hermana. Abre las puertas de tu casa. Invita al hermano, a la hermana, a tu casa. Platiquen allí, tomen un café. Si no se puede en tu casa por X razón, pueden verse en otro lugar, un lugar neutral, ¿no? Pueden simplemente salir, no sé, a caminar, se me ocurre. Y mientras van caminando pueden ir hablando, platicando, compartiendo cosas. Pero abre tu casa. Es interesante el ejemplo de Felipe, del que leemos en el versículo 8. Vamos a leerlo nuevamente. Dice que llegaron a Cesarea y nos quedamos, dice Lucas, nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. ¿Recuerdas dónde aparece esto? ¿Recuerdas a qué se refiere Lucas con esto? Cuando se dio el problema allá en Jerusalén, en la recién iglesia en Jerusalén, cuando las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, y se quejaron. ¿Recuerdas lo que hicieron los apóstoles en aquella ocasión? Le dieron instrucciones a la iglesia y les dijeron: escojan de entre ustedes a 7 varones. Vamos a verlo, miren, para que lo recuerden y también ubiquen en dónde está. El pasaje está en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. La iglesia estaba creciendo a pasos agigantados en número, mucha gente se estaba añadiendo a la iglesia. Obviamente lo que eso implica es que estaban volviéndose al Señor de todo corazón y creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dice el capítulo 6, versículo 1, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Y aquí viene, miren, los creyentes que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo, se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, aquí viene, miren, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron, ¿a quién? A Esteban. Grábense ese nombre, guárdenlo ahí. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el segundo que se menciona, ¿quién es? Felipe. Y los demás son Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquía. Para servir a las mesas. Para servir a las mesas. Para servir a las mujeres viudas. Y eran mujeres viudas gentiles. Ni siquiera para servir a las viudas de los judíos, sino de los gentiles. Lo que quiero decir con esto es, ¿te fijas? El servicio a Dios, lo que a veces implica, cuando una persona de veras quiere y tiene un corazón servicial,
delante de Dios no va a tener ningún impedimento para servir, sea donde sea y sea a quien sea. Entre esos hombres estaban Felipe, que para ese entonces todavía estaba en Jerusalén, viviendo allí en Jerusalén. Ahora lo vemos ya en el capítulo 21, lo vemos en Cesarea. Y la pregunta es, ¿cómo es que Felipe fue a dar a Cesarea? Si estaba en Jerusalén y estaba en la iglesia y estaba sirviendo allí en la iglesia, ¿cómo es que fue a dar a Cesarea? Respuesta: por la persecución que hubo con motivo de la muerte, ¿aquí ni saben de quién? De Esteban, otro de los hombres que la iglesia eligió para servir a las mesas allá en Jerusalén. Mataron a Esteban y inmediatamente después de la muerte de Esteban se desató una persecución terrible en contra de los cristianos. Y muchos de ellos que estaban en Jerusalén tuvieron que salir de allí y irse, trasladarse a otros lugares buscando en dónde vivir, en dónde establecerse, huyendo de la persecución. Entre ellos estaba Felipe con su familia. Salió de Jerusalén por causa de la persecución y llegó hasta Cesarea y allí se estableció. A estas alturas ya estaba bien establecido, porque dice que Pablo y sus compañeros llegaron a su casa. Así que ya estaban bien establecidos. Felipe y su familia, ¿eh? ¿Y por qué digo su familia? Porque leemos en el capítulo 21, versículo 9, búsquenlo. Capítulo 21 y versículo 9. ¿Qué dice de Felipe? Que tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Así que Felipe con su familia sale de Jerusalén, se establece en Cesarea, allí está ya establecido, trabajando, haciendo su vida, todo muy bien, gracias a Dios, hasta que un día, imagínate, tocan a su puerta. Y me imagino que era la persona, o más bien la última persona que Felipe esperaba ver en su casa. Pablo, Saulo de Tarso. ¿Recuerdas quién estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban? Saulo. ¿Quién cuidaba las túnicas de los líderes religiosos que apedrearon a Esteban? Saulo de Tarso. ¿Quién consintió en su muerte? ¿Quién asoló, persiguió, torturó y mató a muchos cristianos en esa persecución que se desató después de la muerte de Esteban? Saulo. ¿Qué hubieras hecho tú? Saliste de Jerusalén precisamente porque había un loco llamado Saulo que andaba buscando casa por casa a cristianos y llevarlos arrastrando con los líderes religiosos. Y de repente un día, ya que te olvidaste de la persecución y todo lo que eso implicó, estás en tu casa muy tranquilo, muy a gusto, tocando a la puerta, abres y al primero que ves es a Saulo de Tarso. Oh, sorpresa. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? ¿Le cerró la puerta en las narices a Pablo? No. ¿Le recriminó algo por lo que había hecho? ¿Le reclamó? No. ¿Te das cuenta de lo que hizo Felipe? Abrió las puertas de su casa. Con todo lo que eso implica, ¿eh? Obedecer a Dios en primer lugar, amar al prójimo como dice el Señor y perdonar las ofensas del prójimo. Para Felipe hubiera sido fácil al abrir la puerta de su casa y ver al apóstol Pablo. ¡Ja, ja! Ahora sí, aquí te quería encontrar. Ahorita vas a ver, ¿no? O cosas por el estilo.
Felipe no lo hizo. Felipe abrió las puertas de su casa, no solo para que Pablo se quedara allí, sino los que iban acompañando también a Pablo. Y no se quedó un día, ni una semana. Se quedaron varios días. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice el versículo 10. Todavía están allí en Cesarea, y dice Lucas, varios días después, o sea que ahí estaban todavía, en Cesarea, en casa de Felipe, y el apóstol Pablo, y Felipe también, de manera intencional, buscando, procurando, con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, fortaleciendo y estableciendo el compañerismo cristiano, a pesar de cómo eran uno y otro, a pesar de. Imagínate si alguien le preguntara, ya después de esto, después ya que Pablo y Felipe eran amigos y había amistad y compañerismo entre ellos, si alguien se los encontrara o les hicieran una entrevista y les pidieran su testimonio y Felipe dijera, bueno, yo doy gracias a Dios porque ahora estoy aquí en Cesarea, tuve que salir de Jerusalén por causa de la persecución y el Señor me ayudó y ahora pues ya estoy aquí, todo bien, gracias a Dios. Y entonces ahí tienen a Pablo junto a él y le preguntan, ¿y usted, Pablo, cómo era su vida? ¿Qué hacía antes? Y Pablo contesta, yo me dedicaba a perseguir a Felipe. Imagínate. ¿Ves lo que esto implica? Hermanos, aquí vemos, obviamente no lo dice el pasaje de manera textual, pero aquí vemos un milagro. Esto es un milagro. Que dos hombres, Felipe y Pablo, puedan estar conviviendo juntos bajo el mismo techo, que un hombre llamado Felipe le abra la puerta de su casa a otro hombre llamado Saulo de Tarso, Pablo a estas alturas, sabiendo lo que ese hombre había hecho años atrás, hermanos, eso es un milagro. Eso solo la gracia de Dios puede hacerlo. Solo la gracia de Dios puede capacitar y mover el corazón de una persona a tal grado que perdone pecados tan terribles como los que el apóstol Pablo cometió tiempo atrás cuando no conocía al Señor todavía. Y solo la gracia de Dios puede unir a personas así, para que ahora sean amigos, para que sean compañeros. ¿Te fijas? Ay, hermanos, y a veces nosotros decimos, no, yo abrirle la casa a fulanito, no, ¿cómo crees? Que ni venga por aquí, decimos a veces, ¿no? Espero que no lo digamos, estoy hablando en sentido figurado. A veces no estamos dispuestos a perdonar una simple ofensa que nos lleguen a hacer. Es que se me quedó viendo feo. Es que no me saludó. Y empezamos a maquinar en nuestra mente cosas, ¿no? Ha de ser por esto y por esto y por... No, sí, segurito es por eso, mira. ¿Qué otra cosa ha de ser? Cuando ni siquiera sabes lo que ha pasado. Abre la puerta de tu casa. Sigue el ejemplo de Felipe. Sí, tenemos que entender que no somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Ninguno. Pero con todo y nuestros errores y pecados y defectos, la Biblia nos llama a amarnos unos a otros. Y una de las cosas que podemos hacer y que debemos hacer para mostrar ese amor los unos por los otros es eso, es abrir las puertas de nuestra casa. Obviamente con precaución. ¿Ah? Porque otra vez no nos vayamos a ir por el lado y
Y vayan a decir, el pastor Valentín dijo que le tenemos que abrir la casa a un asesino. Y sobre todo cuando tienes hijas. Felipe tenía hijas. El punto es, estemos dispuestos a abrir las puertas de nuestra casa a otros hermanos, con el propósito de tener comunión con ellos. ¿No? Búscalo de manera intencional, el compañerismo, búscalo de manera intencional, dedícale tiempo, el tiempo que sea necesario, ora con tus hermanos, ora por ellos, alaben a Dios juntos, denle gracias a Dios juntos, abre las puertas de tu casa y en último lugar, preocúpate por ellos. Busca el bien de ellos. Dice aquí en el capítulo 21, versículo 12, ¿recuerdan lo que pasó cuando Pablo y sus compañeros estaban allí en Cesarea? Vamos a leer desde el 10 nuevamente. Todavía estaban allí en Cesarea. Y dice, varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y será entregado a los gentiles. ¿Qué hizo este hombre Agabo? Bueno, simplemente dramatizó lo que a Pablo le esperaba allí en Jerusalén. Sufrimiento. Ahora, ¿qué hicieron los creyentes de ese lugar? Me imagino que Felipe, su familia y otros creyentes ahí de Cesarea, dice el versículo 12, cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo, ¿qué cosa? Que no fuera a Jerusalén. Preocúpate por tus hermanos. Preocúpate por tus hermanos. Si ves que hay un peligro latente que amenaza la vida, la familia o el bienestar de tu hermano en Cristo, preocúpate por él. Haz algo, preocúpate por ellos. Estos hermanos mostraron preocupación por el apóstol Pablo. Y dice que le suplicaron, No nada más le dijeron, oye Pablo, pues a mí se me hace que no tienes que ir, No. Dice que le suplicaron. Pero Pablo estaba convencido. Pablo estaba determinado a ir a Jerusalén. Y eso precisamente, versículo 13, y más adelante lo vamos a ver la próxima ocasión, si el Señor lo permite. Pero vean el versículo 14. Dice, al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Por eso es que hace un momento te comentaba esto. Junto con tus hermanos, mira, busca de manera intencional la comunión, la amistad, el compañerismo con tus hermanos y entre otras cosas, junto con ellos, busca la voluntad de Dios para tu vida y para la vida de tus hermanos en Cristo. Que se haga la voluntad de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios. Y creo que no hay, ¿cómo decirlo? Una buena manera de hacer la voluntad de Dios, aparte de buscarla y hacerla de manera individual, es buscarla y hacerla en compañía de otros creyentes. Busca hacer la voluntad de Dios en compañía de otros creyentes. Se me acabó el tiempo. Yo pensaba que hoy iba a ser una predicación corta y algo tiene el reloj conmigo porque el tiempo avanza muy rápido. Vamos terminando y vamos a leer unos versículos, nada más como refuerzo a esto que hemos leído y mencionado. El primero de ellos está en Eclesiastés. Busquen el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Ya saben, primero está Salmos, luego Proverbios y enseguida de Proverbios está Eclesiastés en el capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4 versículo 7. Vamos a leer desde ahí, desde el 7. Y dice así, versículo 7. También observé otro ejemplo de algo absurdo. Óyelo, algo absurdo bajo el sol. ¿Qué es eso? Dice el versículo 8. Es el caso de un hombre que está, ¿cómo? Totalmente solo. Sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo?
¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Y aquí viene, miren, versículo 9. Es mejor, ¿qué cosa? Ser dos que uno. ¿Te fijas? Compañerismo. Compañerismo. ¿Ah? Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Te fijas? Claro, ¿no? Claro, bien claro. Es absurdo, dice aquí el autor de Eclesiastés, estar solo y peligroso. Es mejor estar acompañado. Hermanos, somos llamados a tener compañerismo unos con otros. Hagámoslo, busquémoslo de manera intencional. Con la ayuda de Dios, cultivémoslo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Otro versículo lo vemos en Proverbios capítulo 27, unas páginas atrás en tu Biblia. Proverbios capítulo 27, versículo 17. 27, 17. Y dice así, esto algunos se lo saben de memoria, dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Ahí está. Un amigo se afila con su amigo. Hermanos, es en el compañerismo, es en las relaciones, es en la amistad, en la comunión unos con otros que nos afilamos unos a otros. Es allí, en el compañerismo. Así que mira, necesitamos la amistad y el compañerismo con otros cristianos. La necesitamos. Porque es allí en la amistad, es allí en el compañerismo que podemos compartir nuestras alegrías, es allí en el compañerismo que podemos compartir nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras pruebas. Es allí, teniendo compañerismo. Es allí en el compañerismo unos con otros que podemos animarnos o podemos alentarnos, podemos ayudarnos, podemos apoyarnos, podemos consolarnos, podemos exhortarnos, podemos confrontarnos, podemos afilarnos unos a otros. Un amigo se afila con su amigo. En pocas palabras, es en el compañerismo donde crecemos espiritualmente y maduramos espiritualmente. Solo, óyelo bien, si tú crees que puedes madurar y crecer en tu vida espiritual solo, me temo que estás equivocado. No es posible. De hecho, va a ocurrir lo contrario. En vez de crecer, vas a ir hacia abajo. En vez de madurar, vas a ir hacia abajo, poco a poco. Necesitamos la amistad y el compañerismo con otros creyentes. Otro pasaje más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esto en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 11. Y esto que vamos a leer es un imperativo, es una orden, es un mandamiento. Dice el versículo 11, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Aliéntense y edifíquense unos a otros. Y eso lo vamos a hacer en la medida en que tengamos y cultivemos en nuestra vida el compañerismo con otros creyentes. Y el otro que creo que algunos se lo saben también de memoria, Hebreos 10:24. ¿Algunos se lo saben de memoria? Hebreos 10:24. Yo me lo sé en la traducción de la Reina Valera. Y consideremos unos a otros, ¿para qué?
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a leerlo en esta traducción que estamos usando, Hebreos 10, 24, si no me equivoco. ¿Sí? Miren cómo dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Cómo vamos a lograr eso? Teniendo compañerismo. Si estamos separados el uno del otro, no podremos hacer esto. ¿Ah? Y junto con esto, dice el versículo 25, y no dejemos de ¿qué? De congregarnos como lo hacen algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahí está. Necesitamos compañerismo, hermanos. Necesitamos la amistad y el compañerismo con otros creyentes. Y ojo, y termino con esto, pon atención. Cuidado, hermano, hermana, que estás aquí. Cuidado. Y ahí te va. Si prefieres la compañía o la amistad de personas que no son cristianas en tu vida, si disfrutas más estar con personas que no son cristianas, me temo que algo anda mal en tu vida espiritual. Si disfrutas más la compañía de gente que no es cristiana, si prefieres estar con gente que no es cristiana en vez de estar con cristianos, te recomiendo que pienses en cuanto a tu salvación. Tienes que pensar seriamente en esto. Y tienes que pensar seriamente si de veras eres cristiano o no. Y mira, otra vez, no te vayas por la tangente. No se trata de no tener amistades que no sean cristianas. No estoy diciendo eso. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es que debemos esforzarnos y con la ayuda de Dios cultivar amistades cristianas en nuestra vida, cultivar el compañerismo cristiano en nuestra vida. Y podemos hacerlo. Vimos ya el ejemplo del apóstol Pablo con los creyentes de un lugar, de otro lugar y de otro lugar, sin conocerse. Mira, hermano, es que no tenemos que tener los mismos gustos. No tenemos que pensar igual. Basta con que el hermano o la hermana sea eso, sea hermano o hermana en Cristo. ¿Es cristiano? Amén. Entonces voy a procurar con mi hermano cultivar el compañerismo como la palabra de Dios lo enseña y lo manda. Así que mis hermanos, pues vamos a llevar esto en mente. Vamos a estar orando, y de hecho ahorita, por favor, póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, ayúdanos a esto. Y mira, no sé cómo pienses tú, cómo esté tu corazón en cuanto a esto, pero si tú reconoces y dices: no, a mí ni me vengan con eso, yo estoy bien solo, yo estoy bien sola. Bueno, si es así, la exhortación es la misma de siempre: arrepiéntete. Y pídele a Dios que te ayude a tener un corazón que se preocupe por los demás y que esté dispuesto a cultivar una amistad sincera con tus hermanos en Cristo. Entonces, ahí en tu lugar, cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias te damos.